Vete, me dijo mi hija cuando abrió la puerta. Tenía 25 años y no la veía desde hacía 2. Alejandra, por favor, soy tu mamá. Mi mamá, dijo con voz temblorosa de rabia. Habría notado que mi padre entraba a mi cuarto todas las noches. Mi mamá habría escuchado cuando lloraba en el baño. Mi mamá habría preguntado por qué dejé de sonreír a los 9 años. No entiendo, papá me violó. Desde los 9 hasta los 19 años, 10 años. Y tú dormías en el cuarto de al lado, así que no eres mi mamá. Eres la mujer que no me protegió. Y cerró la puerta en mi cara, y yo me quedé ahí, en el pasillo, entendiendo por primera vez por qué mi hija me había odiado durante 5 años. La puerta se abrió. Mi hija me miró con ojos llenos de odio. Odio que no entendía. Odio que llevaba 5 años creciendo entre nosotras. Alejandra, dije intentando sonar calmada, aunque mi corazón latía descontroladamente. Había tardado 2 horas en reunir el valor para tocar su puerta. ¿Qué haces aquí?, te preguntó con voz fría. No me invitó a pasar, solo se quedó parada en el marco de la puerta bloqueando la entrada. Necesito hablar contigo, por favor. Llevo 5 años sin entender que hice mal. Ella dejó escapar una risa amarga. ¿5 años? Qué curioso. Yo llevo 16 años cargando con esto. ¿Con qué? Alejandra, por favor, ayúdame a entender. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de dolor, de algo que yo no podía comprender todavía. No, está bien, dijo finalmente. ¿Quieres entender? Te voy a decir exactamente qué hiciste mal. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí instintivamente ante la intensidad en su mirada. Papá me violó, dijo con voz temblorosa. Desde que tenía 9 años hasta los 19. 10 años, mamá. 10 años. El mundo dejó de girar. Y tú, continuó, dormías en el cuarto de al lado, en la misma casa, todas las noches durante 10 años. No, no puede ser. Mi mamá, dijo con voz quebrada por la rabia. No habría notado que mi padre entraba a mi cuarto todas las noches. Mi mamá habría escuchado cuando lloraba en el baño. Mi mamá habría preguntado por qué dejé de sonreír a los 9 años. Alejandra, así que no eres mi mamá. Eres la mujer que no me protegió. Y cerró la puerta en mi cara. Yo me quedé ahí, en el pasillo de su edificio, escuchando el sonido de mis propios sollozos y entendiendo por primera vez por qué mi hija me había odiado durante 5 años. No necesito explicarles cómo llegué a ese momento, cómo una madre puede vivir en la misma casa durante 10 años y no saber que su hija está siendo violada. Esta es la historia más difícil que he contado. Si creen que compartirla puede ayudar a otras madres a abrir los ojos, a ver las señales que yo no vi, por favor den like y suscríbanse a Relatos de Abuelas. A veces las historias más dolorosas son las más necesarias. Me llamo Gabriela, tengo 45 años y vivo en Monterrey, México, o mejor dicho, vivía. Porque después de ese día en el pasillo, mi vida se dividió en 2. La vida donde pensé que tenía una familia normal y la vida donde descubrí que había vivido con un monstruo durante 28 años. Conocí a Fernando cuando yo tenía 17 años. Él tenía 20. Nos casamos cuando yo cumplí 19. Fue un matrimonio joven, pero pensamos que era amor. Y tal vez lo era, al principio. Fernando trabajaba como ingeniero en una fábrica. Yo trabajé en una tienda de ropa hasta que nació Alejandra en el año 2000. Entonces, después de eso, decidimos que yo me quedaría en casa para cuidarla. Alejandra fue una bebé hermosa, tranquila, sonriente, fácil. Los primeros años fueron felices. Fernando era un buen padre, o eso pensé. Jugaba con ella, la cargaba, le leía cuentos antes de dormir. Cuando Alejandra cumplió 5 años, yo volví a trabajar medio tiempo, una tienda de ropa en el centro comercial. Trabajaba de 2 de la tarde a 8 de la tarde, 4 días a la semana. Fernando trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
No, así que había algunas horas donde Alejandra estaba sola con él en casa. Nunca pensé que eso fuera un problema. Era su padre. Cuando Alejandra cumplió 9 años, en 2009, algo cambió en ella. Dejó de ser la niña alegre que siempre había sido. Se volvió callada, retraída. Ya no quería jugar con sus amigas del barrio. Ya no sonreía cuando llegaba a casa de la escuela. ¿Qué te pasa?, le preguntaba. ¿Todo bien en la escuela? Sí, mamá. Solo estoy cansada. Pensé que era una fase. Los niños pasan por fases, ¿verdad? Pensé que tal vez había problemas con amigas o que estaba entrando en la preadolescencia temprano. Fernando me decía, no te preocupes tanto, es normal. Y yo le creí porque era su padre y los padres conocen a sus hijos. Qué estúpida fui. Cuando Alejandra tenía 10 años empezó a tener pesadillas. La escuchaba gritar por las noches. Corría a su cuarto, pero Fernando siempre llegaba primero. Yo me encargo, me decía. No, vuelve a dormir. Y yo volvía a dormir. Confiaba en él. No sabía que él era la razón de las pesadillas. Cuando Alejandra tenía 12 años, sus calificaciones empezaron a bajar. La maestra me llamó para una junta. Alejandra está muy distraída. ¿Pasa algo en casa? No que yo sepa, mentí, porque quería creer que todo estaba bien. Tal vez debería llevarla a un psicólogo, sugirió la maestra. Se lo mencioné a Fernando esa noche. No necesitamos psicólogos, dijo. Solo está pasando por la adolescencia. Se le pasará. Y yo acepté su respuesta, porque era más fácil que admitir que algo estaba mal. Cuando Alejandra tenía 15 años, dejó de comer. Perdió tanto peso que sus costillas eran visibles. La llevé al doctor. ¿Estrés en casa?, preguntó el doctor. No, dije inmediatamente. Tenemos una familia muy unida. El doctor me miró con escepticismo, pero no insistió. Me dio vitaminas para Alejandra y me dijo que la vigilara. La vigilé, pero no vi lo que debía haber visto. Cuando Alejandra cumplió 19 años, anunció que se iba de casa. Había conseguido trabajo en un call center y rentaría un departamento con 2 amigas. ¿Tan pronto?, pregunté. Puedes quedarte aquí, ahorrar dinero. Necesito irme, dijo sin mirarme a los ojos. Fernando no se opuso. De hecho, parecía aliviado. Debía haberlo notado entonces, pero no lo hice. Alejandra se fue, y durante los primeros meses venía a visitarnos los domingos. Ni las visitas eran tensas. Ella apenas hablaba. Se sentaba en la sala durante 1 hora, contestaba preguntas con monosílabos y después se iba. ¿Por qué está tan distante?, le pregunté a Fernando. Es la edad. Los jóvenes se alejan de sus padres. Es normal. Después de 6 meses, Alejandra dejó de venir completamente. No contestaba mis llamadas. Cuando le mandaba mensajes, respondía con «Estoy ocupada». «Dale espacio», me decía Fernando. «Ya volverá cuando esté lista». Pero no volvió. Y 1 año pasó, después 2, después 3. Yo intentaba mantener contacto. Le mandaba mensajes en su cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo. A veces respondía con un gracias seco, a veces ni eso. ¿Qué hice mal?, le preguntaba a Fernando llorando. ¿Por qué mi hija me odia? No te odia, solo está ocupada con su vida. Pero yo sabía que era más que eso. Una hija ocupada no evita a su madre durante 5 años. Una hija ocupada no cruza la calle cuando ve a su madre de lejos. Había algo más, no, algo que yo no entendía, hasta hoy. Hasta que fui a su departamento y toqué su puerta hasta que abrió. Hasta que me dijo la verdad que había estado escondiendo durante 16 años. Cuando finalmente pude moverme del pasillo de su edificio, no fui a casa. No podía, porque en casa estaba Fernando, y si lo veía, no sabía qué haría. Me fui a casa de mi hermana Lucía. Toqué su puerta llorando histéricamente. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada. «¿Estás bien?». No podía hablar. Solo lloraba. Ella me llevó adentro, me sentó en su sofá, me dio agua. «Gabriela, me estás asustando. ¿Qué pasó?». Y entonces se lo dije. Le conté lo que Alejandra me había dicho.
Cada palabra. Lucia se puso pálida. No puede ser verdad. ¿Por qué mentiría sobre algo así? No lo sé. Pero Fernando, lo conocemos. Es tu esposo, el padre de Alejandra. ¿Cómo podría? No lo sé, grité. No sé cómo, pero Alejandra no está mintiendo. Vi su cara, Lucía. Vi el dolor, el odio. Eso no se puede fingir. Lucía me abrazó mientras yo lloraba. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No sé. Pasé toda la tarde en casa de Lucia, revisando mi vida, revisando cada momento de los últimos años y viendo por primera vez las señales que había ignorado, las pesadillas, las calificaciones bajas, la pérdida de peso, la distancia, la prisa por irse de casa, los 5 años de silencio. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciega? A las 8 de la noche, Fernando me llamó. ¿Dónde estás? Ya es tarde. ¿En casa de Lucía? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí, dije con voz fría que no reconocí como mía. Pasó algo. Voy para allá. Necesitamos hablar. Colgué antes de que pudiera responder. Este fue el momento en que todo cambió. El momento en que tuve que decidir creer a mi hija o proteger a mi esposo. Si alguna vez han tenido que hacer una elección imposible, déjenme un comentario. Necesito saber que no estoy sola en esto. Llegué a casa a las 9 de la noche. Fernando estaba en la sala viendo televisión como si nada pasara. ¿De qué querías hablar? Preguntó sin mirarme. Me senté frente a él. Mis manos temblaban. Fui a ver a Alejandra hoy. Su cuerpo se tensó, apenas perceptible, pero lo noté. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Me dijo algo que no puedo creer, pero que al mismo tiempo explica todo. ¿Qué dijo? Lo miré directamente a los ojos. Dijo que tú la violaste durante 10 años, desde que tenía 9 hasta los 19. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando no negó inmediatamente. No se indignó, no gritó que era mentira, solo me miró. Y en sus ojos vi algo que confirmó lo que no quería creer. Culpa. Gabriela, dime que no es verdad, susurré. Por favor, dime que nuestra hija está mintiendo. Es más complicado que eso. Complicado, grité levantándome. ¿Violar a tu propia hija durante 10 años es complicado? Baja la voz. No voy a bajar la voz. Mon, dime la verdad. ¿Lo hiciste? Él cerró los ojos, y cuando los abrió, dijo, ella era hermosa, y yo perdí el control. Mi mundo se derrumbó por segunda vez ese día. Dios mío, susurré. Lo admites, lo estás admitiendo. No fue como ella lo describe. Yo nunca la lastimé violentamente. Era suave. Ella nunca se quejó. Tenía 9 años, grité. Era una niña, por supuesto que no se quejó. Probablemente estaba aterrada. Gabriela, por favor, ¿cuántas veces? ¿Qué? ¿Cuántas veces? Durante 10 años. ¿Cuántas veces violaste a nuestra hija? No llevaba cuenta. ¿Cuántas veces? No lo sé, gritó. No lo sé, muchas. Pero ella era mi hija, yo la amaba. Eso no es amor, dije con asco. Eso es violación, eso es abuso, eso es... Eres un monstruo. Me di la vuelta para irme. ¿A dónde vas? A la policía, dije sin voltear. Voy a denunciarte, por todo. Por cada vez que tocaste a nuestra hija. Nadie te va a creer. Me detuve en la puerta. ¿Qué? Pasó hace años. No hay pruebas. Es su palabra contra la mía. Me volteé a mirarlo. Tú acabas de confesar, frente a mí. Y yo voy a negarlo. Voy a decir que Alejandra está resentida, que está inventando cosas. ¿A quién van a creerle? ¿A una chica de 25 años con problemas de salud mental o a un ingeniero respetado con 25 años en la misma empresa? Mi sangre se congeló, porque tenía razón. Legalmente sería su palabra contra la de Alejandra, y el sistema frecuentemente favorece a los hombres respetables, pero no me iba a dar por vencida. Entonces voy a pelear, le dije, con todo lo que tengo. Voy a destruir tu reputación. Voy a decirle a todos lo que hiciste.
Tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu familia, todos van a saber qué tipo de hombre eres. Si haces eso, dijo con voz fría, vas a destruir a Alejandra también. ¿Crees que quiere que todos sepan lo que le pasó? ¿Crees que quiere ser la víctima pública? Me quedé paralizada, porque de nuevo tenía razón. Denunciarlo públicamente significaba exponer a Alejandra, y ella ya había sufrido suficiente. Entonces, ¿qué? Pregunté con voz quebrada. ¿Me quedo callada? ¿Dejo que te salgas con la tuya? Oh, dijo levantándose del sofá, podemos manejar esto en familia. Yo puedo ir a terapia, podemos... No, lo interrumpí. No hay nosotros aquí, ya no. Esto no es algo que se arregla con terapia. Gabriela, quiero que salgas de esta casa. Ahora. Es mi casa también. Me importa un carajo. Si no sales, yo salgo. Y mañana vengo con la policía. Esta fue la primera decisión. Pero no la más difícil, porque la más difícil sería enfrentar a mi hija y pedirle que me perdonara. En la siguiente parte les cuento cómo intenté reconstruir lo que mi ceguera destruyó. Si esta historia les está enseñando algo sobre las señales que no deben ignorarse, suscríbanse a Relatos de Abuelas. Fernando me miró durante un largo momento. Después tomó sus llaves y su cartera y salió de la casa sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me derrumbé en el piso. Había vivido 28 años con ese hombre. Había dormido en la misma cama. Había comido en la misma mesa. Había confiado en él completamente. Y todo ese tiempo, él estaba violando a nuestra hija. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciega? Las preguntas me consumían. Pero había algo más urgente. Alejandra, mi hija, me había dicho la verdad. Una verdad que había cargado sola durante 16 años, y lo primero que necesitaba era que supiera que le creía. Esa noche le mandé un mensaje de texto. Alejandra, hablé con tu padre. Lo admitió todo. Le creí a ti. Siempre debí haberte creído. Lo siento tanto. No contestó. Le mandé otro mensaje. Salió de la casa. No voy a denunciarlo. Sé que es tarde. Sé que debí haberlo hecho hace años. Pero no sabía. Y esa no es excusa. Te fallé. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo. Tampoco contestó, pero al menos ahora sabía. Sabía la verdad. Y sabía que tenía que pelear. No solo contra Fernando, sino por el perdón de mi hija. Un perdón que tal vez nunca llegaría, pero que tenía que intentar ganar. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala mirando las fotos familiares en la pared. Y fotos de cumpleaños, vacaciones, navidades. En todas, Fernando tenía su brazo alrededor de Alejandra, sonriendo. Ahora esas fotos me daban náusea. A las 6 de la mañana tomé mi teléfono y busqué cómo denunciar abuso sexual en Monterrey. Encontré el número de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Abrían a las 8 de la mañana. A las 7:30 estaba parada frente al edificio, esperando, temblando, no de frío, de miedo, de rabia, de culpa. Cuando abrieron las puertas, entré. Buenos días, me dijo la recepcionista. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito denunciar un abuso sexual. ¿Es usted la víctima? No, es mi hija, mi esposo. Mi esposo la violó durante 10 años. La recepcionista me miró con compasión. Tome asiento. Un agente vendrá a hablar con usted. Me senté y esperé. Y con cada minuto que pasaba, dudaba más. ¿Y si Fernando tenía razón? ¿Y si no me creían? ¿Y si esto hacía todo peor para Alejandra? Pero entonces recordé su cara, el dolor en sus ojos, los 5 años de silencio, y supe que tenía que hacerlo. Señora Gabriela Hernández, llamó un hombre de unos 40 años, uniformado. Sí, soy el agente Ramírez, venga conmigo. Lo seguí a una oficina pequeña. Nos sentamos frente a frente. Cuénteme qué pasó, dijo sacando una libreta, y le conté todo, desde el principio. Cómo Alejandra me lo había dicho, cómo Fernando lo había admitido,
Los 10 años de abuso. El agente tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con seriedad. Señora Hernández, entiendo que esto es muy difícil, pero necesito que sepa algo. Este caso va a ser complicado. ¿Por qué? Porque el abuso terminó hace 6 años. Su hija tiene 25 años ahora. Legalmente es adulta. Para proceder, ella tiene que presentar la denuncia personalmente. Pero yo soy su madre y aprecio que esté aquí. Pero en casos de abuso sexual, la víctima tiene que ser quien decida denunciar. No podemos forzarla. Mi corazón se hundió. Entonces, ¿qué hago? Hable con su hija. Dígale que estamos aquí para ayudarla, que si quiere denunciar tenemos recursos, terapeutas, abogados, acompañamiento durante el proceso, pero la decisión tiene que ser de ella. ¿Y si ella no quiere? El agente suspiró. Entonces no podemos hacer nada. Legalmente no podemos proceder sin su declaración. Pero él confesó, frente a mí. ¿Eso no cuenta? ¿Tiene grabación de la confesión? No. Entonces es su palabra contra la de él. Y sin la declaración de la víctima no hay caso. Salí de la fiscalía sintiéndome derrotada. Todo dependía de Alejandra, y Alejandra ni siquiera me contestaba los mensajes. Tenía que verla de nuevo, tenía que convencerla de que denunciara, no solo por justicia, sino porque era lo correcto. Esa tarde fui de nuevo a su departamento, toqué la puerta, no abrió. Alejandra, sé que estás ahí, por favor, solo necesito 5 minutos. Nada. Fui a la fiscalía esta mañana, quiero denunciarlo. Pero me dijeron que tú tienes que ser quien presente la denuncia. Por favor, abre la puerta. Silencio. Me quedé ahí durante media hora, tocando cada pocos minutos, suplicando. Finalmente la puerta se abrió. Alejandra estaba del otro lado, con los ojos rojos de llorar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz cansada. Quiero que vengamos juntas a denunciarlo. Quiero que le demos el castigo que merece. ¿Por qué? ¿Para que tú te sientas mejor? ¿Para que puedas decir que hiciste algo? No, yo llevo 6 años tratando de olvidar, dijo con lágrimas corriendo por su cara. 6 años construyendo una vida donde eso no me defina. Y ahora quieres que vaya a una oficina llena de extraños y les cuente cada detalle de lo que me pasó. Sé que es difícil, ¿sabes?, preguntó con rabia. ¿Cómo sabes? ¿Te violó tu padre durante 10 años? ¿O tuviste que sonreír en las cenas familiares mientras tu abusador se sentaba frente a ti? Tienes razón, admití. No sé, no tengo idea de lo que viviste, pero sí sé que si no denunciamos, él se sale con la suya. Ya se salió con la suya, dijo Alejandra. Durante 10 años, y durante 6 años más en los que no hice nada. Ya ganó. No tiene que seguir ganando. Mira, dijo limpiándose las lágrimas, entiendo que quieras hacer esto, que necesites sentir que estás haciendo algo, pero yo no puedo. No voy a pararme frente a jueces y policías y abogados y contar lo que me pasó solo para que al final digan que no hay suficientes pruebas. ¿Y si hay pruebas? ¿Y si él confiesa? Él nunca va a confesar públicamente. Tú lo conoces. Negará todo. Dirá que estoy loca, que estoy inventando cosas. Pero yo sé la verdad. Yo te creo. ¿Ahora me crees?, preguntó con amargura. ¿Dónde estabas cuando tenía 10 años y lloraba todas las noches? ¿Dónde estabas cuando tenía 14 y dejé de comer esperando que alguien notara que algo estaba mal? Cada palabra era una puñalada, porque tenía razón. En todo. Lo siento, susurré. Siento no haberlo visto, siento no haberte protegido, siento todo. Lo sé, dijo con voz cansada. Pero tus disculpas no cambian nada, no devuelven mi infancia, no borran los recuerdos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo arreglo? No puedes, dijo simplemente. Algunas cosas no se arreglan. Y cerró la puerta. Esta fue la respuesta que no quería escuchar. No puedes arreglar algunas cosas, pero eso no significa que dejes de intentarlo. Si alguna vez han tenido que vivir con consecuencias de algo que no hicieron, déjenme un comentario.
Necesito saber cómo seguir adelante. Durante las siguientes semanas, intenté diferentes estrategias. Le mandaba mensajes todos los días. No muchos, solo 1 o 2. Buenos días. Estoy pensando en ti. Te amo. Ella nunca contestaba. Hablé con un abogado especializado en casos de abuso sexual. Me dijo lo mismo que el agente. Sin la declaración de Alejandra no había caso, pero él confesó frente a mí, insistí. Sin grabación es su palabra contra la de usted, y esposos tienen incentivo para acusar falsamente durante divorcios. Un juez probablemente no le creería sin evidencia adicional. Entonces, ¿él simplemente se va a salir con la suya? El abogado me miró con compasión. Desafortunadamente, y en muchos casos de abuso sexual que ocurrieron hace años, la justicia legal es imposible, especialmente cuando la víctima no quiere testificar. ¿Qué puedo hacer? Divorciarse, asegurarse de que él no tenga acceso a otros niños y apoyar a su hija en lo que necesite, aunque eso signifique darle espacio. Esa noche llené los papeles de divorcio. Fue más fácil de lo que pensé, porque después de 28 años, descubrir que tu esposo violó a tu hija tiende a matar cualquier sentimiento que quedara. Fernando no peleó el divorcio. De hecho, parecía ansioso por firmarlo rápido. Probablemente pensó que si me daba lo que quería en la división de bienes, yo no lo denunciaría. Y tenía razón. Sin Alejandra no podía denunciarlo. Durante los siguientes meses, mi vida se convirtió en rutina. Trabajar en la tienda, ir a casa vacía, mandarle mensaje a Alejandra sin respuesta, llorar, dormir, repetir. Mi hermana Lucia me decía, tienes que darle tiempo, dale espacio. Eventualmente vendrá. ¿Y si no viene? Entonces aprenderás a vivir con eso. Pero yo no quería aprender a vivir con eso. Quería a mi hija de vuelta. 6 meses después de la revelación, en una noche de noviembre, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Hola? Señora Hernández, soy Paola. Soy la mejor amiga de Alejandra. Mi corazón se aceleró. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Físicamente sí, pero necesito que venga. Al hospital universitario. Alejandra está aquí. ¿Qué pasó? Hubo una pausa. Intentó suicidarse. Tomó pastillas. La encontré a tiempo y la traje aquí. Está estable ahora, pero creo que necesita a su mamá. No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo recuerdo correr por los pasillos preguntando dónde estaba Alejandra Hernández. Una enfermera me llevó a una habitación. Alejandra estaba en la cama, con una vía intravenosa en el brazo, mirando al techo. Cuando entré, volteó a verme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tía, mamá», susurró. Era la primera vez que me llamaba así en 5 años. Corrí hacia ella y la abracé. Ella lloró en mis brazos. «Lo siento», decía una y otra vez. «Lo siento mucho». «No, mi amor. Tú no tienes nada de qué disculparte. Nada. Esto no es tu culpa». «No puedo vivir con esto», sollozaba. «No puedo. Está siempre ahí, cada vez que cierro los ojos, cada vez que alguien me toca. Está ahí». «Lo sé, mi amor, lo sé». «¿Por qué nunca me ayudaste?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué nunca viste?». «Porque soy una idiota», le dije honestamente. «Porque estaba ciega, porque fallé como madre de la peor forma posible. Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir nunca más». Nos quedamos así, abrazadas, durante lo que pareció horas. Cuando finalmente se calmó, me miró con ojos agotados. «El doctor dice que necesito ir a terapia intensiva, programa de hospitalización. Lo que necesites. Yo te apoyo. ¿Me vas a visitar?» «Todos los días, si me dejas». Ella asintió. «Y te dejo». Y por primera vez en 6 meses sentí esperanza. Alejandra pasó 3 semanas en el programa de hospitalización del hospital. Yo la visitaba todos los días después del trabajo. Al principio las visitas eran cortas y tensas, pero poco a poco empezamos a hablar. No de lo que Fernando había hecho, todavía no estaba lista para eso, pero de otras cosas, de su trabajo, de sus amigas, de series que estaba viendo, conversaciones normales,
conversaciones de madre e hija. Una tarde, y durante una visita, su terapeuta, una mujer de unos 45 años llamada doctora Reyes, me pidió hablar conmigo en privado. Señora Hernández, Alejandra ha hecho mucho progreso, pero hay algo que necesita hacer para su sanación completa. ¿Qué? Necesita denunciar el abuso, no por justicia legal necesariamente, sino porque guardar ese secreto la está matando, literalmente. Ella no quiere, lo sé, tiene miedo, miedo de no ser creída, miedo de revivir el trauma. Pero el trauma ya está ahí, ya lo está reviviendo todos los días en su mente. Denunciar no lo empeora, le da poder. ¿Cómo la convenzo? No la convenza, solo dígale que estará ahí, que sin importar qué pase, usted la apoya, y después déjela decidir. Esa noche, cuando visité a Alejandra, le dije exactamente eso. Mi amor, sé que no quieres denunciar, y respeto eso, pero quiero que sepas que si algún día cambias de opinión, yo voy a estar a tu lado, en la fiscalía, en la corte, donde sea. Y no estás sola. Alejandra me miró durante un largo momento. ¿Y si no ganas? ¿Y si él dice que estoy loca y todos le creen? Entonces al menos lo intentamos. Al menos dijimos la verdad en voz alta. Y eso tiene poder. ¿Tú lo hiciste?, preguntó. ¿Dijiste la verdad en voz alta? Le conté a tu tía Lucía y fui a la fiscalía. Pero sí, debí haber hecho más. Debí haberlo gritado desde los tejados. Alejandra pensó por un momento. Después dijo, dame una semana, déjame pensarlo. Una semana. 7 días para decidir si iba a denunciar al hombre que la violó durante 10 años. En la siguiente parte les cuento qué decidió Alejandra y qué pasó cuando finalmente fuimos a la fiscalía. Suscríbanse a Relatos de Abuelas para ver cómo termina esta historia. La semana pasó lentamente. Cada día visitaba a Alejandra y no hablábamos del tema, solo estábamos juntas. El último día de esa semana, cuando llegué al hospital, Alejandra estaba vestida, sentada en la cama, con sus cosas empacadas. Me dan de alta hoy, dijo. Qué bien. ¿Vas a tu departamento? No, voy contigo, a tu casa, si está bien. Mi corazón se llenó. Por supuesto que está bien, puedes quedarte el tiempo que quieras. Gracias. Firmamos los papeles de alta. Subimos al carro. Manejé en silencio hacia la casa. Cuando llegamos y entramos, Alejandra miró alrededor. Nada había cambiado desde que se fue hace 6 años. ¿Ya no vive aquí?, preguntó. No, nos divorciamos. Esta es solo mi casa ahora. Y la tuya. Si quieres. Ella asintió. Está bien. Subió a su antigua habitación. Yo la había mantenido exactamente como la dejó, esperando que algún día volviera. 1 hora después, bajó. Se sentó frente a mí en la sala. Decidí, dijo, voy a denunciar. ¿Estás segura? No, estoy aterrada. Pero la doctora Reyes tiene razón. Esto me está matando. Y ya no quiero darle ese poder. ¿Cuándo quieres ir? Mañana, antes de que cambie de opinión. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Alejandra y yo estábamos paradas frente a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. ¿Lista?, le pregunté tomando su mano. No, pero vamos. Entramos juntas. Y por primera vez en 6 meses sentí que estábamos del mismo lado. La sala de espera de la Fiscalía estaba fría. O tal vez era el miedo lo que nos hacía temblar. Alejandra apretaba mi mano con tanta fuerza que me dolía. Pero no me quejé, porque si apretar mi mano la ayudaba a sentirse más segura que me la rompiera. «¿Señorita Alejandra Hernández?», llamó una mujer joven con portapapeles. «Sí», respondió Alejandra con voz apenas audible. «Soy la licenciada Morales. Voy a tomar su declaración. ¿Quiere que su mamá entre con usted?». Alejandra me miró. «¿Puedes?». «Por supuesto». Seguimos a la licenciada Morales a una oficina pequeña. Había una grabadora en la mesa. «Voy a grabar su declaración», explicó la licenciada. «Es procedimiento estándar. ¿Está de acuerdo?». Alejandra asintió. «Necesito que lo diga en voz alta para la grabación».
Sí, estoy de acuerdo. La licenciada presionó el botón de grabar. Es 23 de noviembre, 10:15 de la mañana. Presente. Alejandra Hernández, 25 años, y su madre, Gabriela Hernández, como acompañante. Alejandra, por favor, cuénteme qué pasó. Y entonces Alejandra habló. Por primera vez en 16 años, contó su historia completa. Empezó desde el principio. Tenía 9 años. Fue la primera vez que Fernando entró a su cuarto en medio de la noche. Me dijo que no me preocupara, que era normal, que los papás enseñan a sus hijas sobre el amor. Lágrimas corrían por mi cara mientras escuchaba. La licenciada tomaba notas sin expresión, profesional, pero yo veía compasión en sus ojos. Alejandra contó sobre las veces que intentó decirme, a los 10 años, cuando dijo que no le gustaba quedarse sola con papá. Yo le dije que no fuera tonta. A los 12, cuando dejó de comer, esperando que alguien notara. Nadie notó. O si notaron, no preguntaron lo correcto. A los 15, cuando empezó a cortarse los brazos. Yo pensé que era por problemas en la escuela, y a los 19, cuando finalmente se fue de casa. Libre, pero no realmente, porque el trauma se fue con ella. Cuando terminó, habían pasado 2 horas. La grabación tenía 2 horas de testimonio detallado. ¿Tiene evidencia física?, preguntó la licenciada. No, pasó hace años. ¿Testigos? No, siempre era cuando estábamos solos. ¿Mensajes? ¿Algo escrito? No. Él era cuidadoso. La licenciada suspiró. Entiendo. Esto va a ser difícil, sin evidencia física y con tanto tiempo pasado, va a ser su palabra contra la de él. Pero mi mamá lo escuchó confesar, dijo Alejandra mirándome. Es cierto, dije. Él admitió todo frente a mí. ¿Tiene grabación de esa confesión? No. Entonces, legalmente es testimonio de oídas. Un juez podría no admitirlo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Alejandra con desesperación en la voz. Y hacemos la denuncia formal. Yo voy a investigar. Voy a hablar con su padre y vamos a ver qué dice. A veces, cuando los confrontamos oficialmente, confiesan o se ponen nerviosos y dicen cosas que los incriminan. Y si no, entonces vamos a juicio con lo que tenemos. Su testimonio, el testimonio de su madre sobre la confesión y cualquier evidencia circunstancial que podamos encontrar. ¿Cuáles son las probabilidades de ganar?, pregunté. La licenciada me miró directamente. Y honestamente, en casos como este, 50-50, tal vez menos. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. Alejandra y yo salimos de la fiscalía 3 horas después, agotadas, emocional y físicamente drenadas. ¿Hice lo correcto?, preguntó Alejandra en el carro. Sí, absolutamente sí. No se siente bien, lo sé. Pero ya diste el primer paso, eso es lo más difícil. Durante las siguientes semanas, la licenciada Morales trabajó en el caso. Nos llamaba cada pocos días con actualizaciones. Localizamos a Fernando. Le notificamos que hay una investigación en su contra. ¿Qué dijo? Que es falso, que su hija está mintiendo, que ustedes están resentidas por el divorcio. Exactamente lo que predijimos. ¿Y ahora? Ahora lo citamos para interrogatorio formal, bajo juramento. 2 semanas después, Fernando fue citado a la fiscalía. Alejandra y yo no estuvimos presentes. La licenciada dijo que era mejor así, pero después nos contó lo que pasó. Fernando llegó con abogado. Y un abogado caro. Negó todo sistemáticamente. Mi hija tiene problemas mentales. Mi ex esposa me odia. Esto es venganza por el divorcio. Nunca le puse una mano encima a mi hija. La licenciada le mostró evidencia circunstancial. Los reportes escolares mostrando el cambio de comportamiento de Alejandra a los 9 años. Los reportes médicos mostrando desnutrición a los 15. El reporte de hospitalización por intento de suicidio. Eso no prueba nada, dijo su abogado. Muchos adolescentes tienen problemas. Eso no significa que hayan sido abusados. La licenciada presionó.
¿Por qué su hija se fue de casa a los 19 y cortó todo contacto con usted? Problemas adolescentes normales. ¿Por qué su esposa se divorció de usted inmediatamente después de hablar con su hija? Porque Alejandra le metió ideas en la cabeza, manipuló a su madre contra mí. Él tenía respuesta para todo. Y sin prueba física, sin testigos, sin grabación, era su palabra contra la de Alejandra. Este es el problema con casos de abuso sexual que pasaron hace años. Sin evidencia física, se convierte en una batalla de palabras. Si conocen a alguien que está considerando denunciar abuso antiguo, díganle que lo haga de todos modos, porque el silencio solo protege al abusador. Déjenme un comentario si esta historia les está dando perspectiva. 3 meses después de la denuncia, la licenciada Morales nos citó a su oficina. «Tengo noticias», dijo, y su cara era seria. «¿Buenas o malas?», preguntó Alejandra. «Mixtas. El Ministerio Público decidió llevar el caso a juicio». «Eso es bueno, ¿no?». «Sí, pero necesito ser honesta con ustedes. Las probabilidades no son buenas. Tenemos su testimonio, que es fuerte. Tenemos el testimonio de su madre sobre la confesión. Tenemos evidencia circunstancial, pero no tenemos prueba física. Y en casos así, muchos jueces no condenan». «Entonces, ¿para qué vamos a juicio?», preguntó Alejandra. Porque a veces», dijo la licenciada, «el proceso mismo es justicia. Aunque no ganemos, su padre tendrá que sentarse en una corte y escuchar su testimonio. Todos sus amigos, su familia, van a saber de qué lo acusan. Su reputación va a sufrir. Y eso es algo». «No es suficiente», dijo Alejandra, «pero es algo». El juicio fue programado para 6 meses después. 6 meses de preparación, de nervios, de miedo. Durante esos meses, algo cambió entre Alejandra y yo. Lentamente, muy lentamente, no empezamos a reconstruir nuestra relación. No era fácil. Había días donde ella no quería verme, días donde la rabia volvía y me gritaba, «¿Por qué no me protegiste?». Y yo solo podía decir, lo siento tanto». Pero también había días buenos, días donde cocinábamos juntas, días donde veíamos películas, días donde casi parecía que éramos madre e hija normal. Su terapeuta, la doctora Reyes, nos sugirió terapia de familia. «Ustedes dos tienen mucho que procesar juntas, no solo el abuso, sino la relación que perdieron. Empezamos a ir una vez por semana. Al principio las sesiones eran tensas. Alejandra tenía tanto resentimiento guardado y yo tenía tanta culpa, pero la doctora Reyes nos ayudó a hablar, a escucharnos, a entendernos. Alejandra dijo en una sesión, «Tu mamá no sabía, y sé que eso es difícil de aceptar, pero tu padre era muy bueno ocultándolo. No es culpa de tu mamá que fuera un depredador experto». «Pero debió haber notado», insistió Alejandra. ¿Notado qué? ¿Que una niña se volvió más callada? ¿Que una adolescente dejó de comer? Esos son síntomas que pueden significar muchas cosas. Sin que tú dijeras explícitamente, «Mi papá me está violando», tu mamá no tenía forma de saberlo con certeza. «Intenté decirle», dijo Alejandra llorando. «¿Cuándo?», pregunté. «Dime exactamente cuándo lo intentaste». «Tenía 10 años. Te dije que no me gustaba quedarme sola con papá». «Y yo te dije que no fueras tonta», recordé con horror. «Dios mío. Me lo dijiste y yo no escuché». «No dijiste las palabras exactas», intervino la doctora Reyes. «Dijiste algo vago, y tu mamá, sin contexto, lo interpretó como capricho de niña. No es tu culpa que no fuiste más específica. Eras una niña, pero tampoco es culpa de tu mamá que no adivinó». «Entonces, ¿de quién es la culpa?», preguntó Alejandra. «De tu padre», dijimos la doctora Reyes y yo al mismo tiempo. «Solo de él». Esa fue una sesión importante, porque por primera vez, Alejandra empezó a dirigir su rabia hacia donde debía estar, hacia Fernando, no hacia mí, no hacia sí misma, hacia él. 3 semanas antes del juicio pasó algo inesperado.
El abogado de Fernando llamó a la licenciada Morales con una propuesta. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable de un cargo menor, abuso emocional, 2 años de prisión, sin registro como delincuente sexual. La licenciada nos llamó inmediatamente. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté. Significa que él admite que hizo algo malo, pero no admite violación. Solo admite que fue emocionalmente abusivo. Pasa 2 años en prisión, pero cuando sale, no tiene que registrarse como delincuente sexual. Puede vivir cerca de escuelas, trabajar con niños, todo. Eso es ridículo, dijo Alejandra. Él me violó durante 10 años. 2 años por abuso emocional, lo sé, pero necesito que entiendan algo. Si vamos a juicio y perdemos, él no pasa ni un día en prisión. Nada. Y con este acuerdo, al menos, hay consecuencia. ¿Cuáles son las probabilidades de ganar en juicio?, preguntó Alejandra. La licenciada dudó. Honestamente, 30%, tal vez menos. El juez asignado tiende a ser conservador en casos sin prueba física. Alejandra me miró. ¿Qué opinas? Es tu decisión, le dije. Sea lo que sea que decidas, yo te apoyo. Ella pensó durante largo rato. Finalmente dijo, no acepto el acuerdo. Quiero que escuche mi testimonio en corte. Quiero que todos sepan lo que hizo. Aunque perdamos, quiero que enfrente la verdad. La licenciada asintió. Entiendo, es su derecho. Llamó al abogado de Fernando esa tarde. Mi cliente rechaza el acuerdo. Nos vemos en juicio. Las 3 semanas hasta el juicio fueron las más largas de mi vida. Alejandra practicaba su testimonio con la licenciada, preparándose para las preguntas difíciles, para el contrainterrogatorio del abogado de Fernando. Van a intentar hacerte quedar como mentirosa, no advertía la licenciada. Van a preguntar por qué no dijiste nada antes, por qué esperaste tanto, van a buscar inconsistencias en tu historia. ¿Y qué hago? Dices la verdad, simple, directa, sin adornos. La verdad siempre es más poderosa que cualquier historia inventada. Finalmente llegó el día. El juicio fue programado para 9 de la mañana en el Tribunal de Justicia de Monterrey. Alejandra y yo llegamos temprano. Nos sentamos en una banca fuera de la sala de audiencias, esperando. Y a las 8:50, Fernando llegó, con su abogado. Me vio y desvió la mirada. Alejandra ni siquiera lo miró. Mantenía los ojos fijos al frente. A las 9 nos llamaron a entrar. La sala era más pequeña de lo que esperaba. El juez, un hombre de unos 60 años, se sentó en su lugar. Fernando y su abogado a un lado. Alejandra, la licenciada Morales y yo al otro. Caso número 2024-DS-8847, anunció el juez. Estado contra Fernando Hernández. Cargos. Abuso sexual de menor continuado. ¿Cómo se declara el acusado? El abogado de Fernando se levantó. Inocente, su señoría. Muy bien, que comience el juicio. Este fue el momento que habíamos esperado y temido durante meses. El juicio donde la verdad finalmente sería escuchada. En la parte final les cuento qué pasó en esa sala. Si esta historia les ha enseñado algo sobre valentía, suscríbanse a Relatos de Abuelas. La licenciada Morales se levantó y presentó el caso. Explicó los cargos, explicó que iba a probar, no con testimonio de la víctima y evidencia circunstancial, que Fernando Hernández había abusado sexualmente de su hija durante 10 años. El abogado de Fernando presentó su defensa, que era todo mentira, que Alejandra tenía problemas mentales, que yo, la madre resentida por el divorcio, había manipulado a mi hija contra su padre. Después vino el momento que todos esperábamos, el testimonio de Alejandra. La licenciada la llamó al estrado. Y Alejandra se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia adelante. Puso su mano en la Biblia y juró decir la verdad. Se sentó, miró al juez, respiró profundo. Y entonces la licenciada preguntó: Alejandra,
¿Tu padre Fernando Hernández abusó sexualmente de ti? ¿Sí? ¿Cuándo empezó? Cuando yo tenía 9 años. ¿Cuándo terminó? Cuando cumplí 19 y me fui de casa. Esos son 10 años. ¿Puedes decirnos qué pasó? Y Alejandra contó su historia. De nuevo. Pero esta vez no solo para una grabadora, esta vez frente a un juez, frente a su padre, frente a todos. Su voz temblaba al principio, pero mientras hablaba se volvió más fuerte, más segura. Contó sobre la primera vez, la confusión, el miedo, las amenazas de Fernando. Si le dices a mamá, le va a doler. Es mejor que sea nuestro secreto. Contó sobre los años siguientes, cómo se volvió algo normal en su mente porque no conocía diferente, cómo intentó decirme de formas indirectas, no cómo nadie escuchó. Contó sobre cómo su padre era cuidadoso, nunca dejaba marcas físicas, nunca escribía nada, siempre era cuando yo no estaba o cuando yo dormía. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos, pero su voz no se quebró, se mantuvo firme. El abogado de Fernando se levantó para contrainterrogatorio. Señorita Hernández, usted dice que esto pasó durante 10 años, ¿correcto? Sí. ¿Y nunca le dijo a nadie, a ningún maestro, a ningún doctor, a ningún amigo? No directamente, pero mostré señales. Dejé de comer, dejé de dormir, mis calificaciones bajaron, nadie preguntó lo correcto. ¿O nadie preguntó porque no había nada que preguntar? Objeción, dijo la licenciada Morales. Especulativa. Aceptada, dijo el juez. El abogado continuó. Usted tiene historial de depresión, ¿correcto? Sí, por el abuso. ¿O la depresión vino primero y las acusaciones son una forma de explicarla? Objeción. Argumentativa. Aceptada. Así continuó durante 1 hora. El abogado de Fernando intentando destruir la credibilidad de Alejandra, ella manteniéndose firme. Finalmente me llamaron a mí al estrado. Juré decir la verdad y me senté. La licenciada Morales preguntó: Señora Hernández, ¿su ex esposo admitió haber abusado de su hija? Sí, la noche que Alejandra me lo contó, lo confronté, y él lo admitió. ¿Qué dijo exactamente? Dijo: ella era hermosa, perdí el control, no fue violento. No, ella nunca se quejó. Hubo murmullos en la sala. El juez golpeó su mazo. ¡Orden! El abogado de Fernando se levantó para contrainterrogatorio. Señora Hernández, usted y mi cliente están divorciados, ¿correcto? Sí. ¿Y el divorcio fue amargo? No fue amargo, fue necesario. ¿No es cierto que usted lo acusó falsamente para obtener mejor acuerdo en el divorcio? No, me divorcié de él porque violó a nuestra hija durante 10 años. ¿Tiene prueba de esta supuesta confesión? ¿Y grabación? No. ¿Testigos? No. Entonces es solo su palabra. Es la verdad. El abogado sonrió como si hubiera ganado algo. Sin más preguntas. El juicio duró 3 días. 3 días de testimonios, de argumentos, de esperar. El tercer día, el juez anunció: he escuchado toda la evidencia. Voy a deliberar. Mi veredicto será dado mañana a las 10 de la mañana. Esa noche, Alejandra y yo no pudimos dormir. Nos sentamos en la sala, tomando té, esperando que amaneciera. Sin importar qué pase mañana, le dije, estoy orgullosa de ti. Hablaste tu verdad. Eso es lo que importa. Pero si no le creen, entonces nosotras sabemos la verdad. Y eso tiene que ser suficiente. ¿Es suficiente para ti? No, admití. Pero es lo que tenemos. A las 10 de la mañana del día siguiente, estábamos de vuelta en la sala de audiencias. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó, abrió una carpeta, nos miró a todos, y entonces habló. El juez nos miró a todos. En su expresión era imposible de leer. En el caso del Estado contra Fernando Hernández, comenzó. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, el testimonio de la víctima, el testimonio de la madre, la evidencia circunstancial. Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. Este es un caso difícil. No hay evidencia física,
No hay testigos directos, no hay grabación de la supuesta confesión. Es esencialmente y la palabra de la víctima contra la palabra del acusado. Mi corazón se hundió. Alejandra apretó mi mano. Sin embargo, continuó el juez, he sido juez durante 25 años y en ese tiempo he aprendido a reconocer cuando alguien está diciendo la verdad. Fernando se tensó en su silla. El testimonio de Alejandra Hernández fue consistente, detallado, emocionalmente auténtico. El testimonio de Gabriela Hernández sobre la confesión fue creíble. Y la evidencia circunstancial, los cambios de comportamiento, los problemas de salud mental, la huida de casa, es consistente con alguien que sufrió abuso prolongado. Por otro lado, dijo mirando a Fernando, el acusado no presentó explicación convincente para ninguno de estos hechos. Su defensa fue simplemente negar y atacar la credibilidad de las víctimas. Hizo otra pausa. Después dijo las palabras que cambiarían todo. Por lo tanto, encuentro al acusado Fernando Hernández culpable del delito de abuso sexual de menor continuado. La sala explotó. El abogado de Fernando se levantó protestando. Alejandra empezó a llorar. Yo la abracé, también llorando. ¡Orden!, gritó el juez golpeando su mazo. La sentencia será dictada en 2 semanas. El acusado quedará bajo custodia inmediata hasta entonces. 2 oficiales se acercaron a Fernando. Le pusieron esposas. Él me miró con odio puro mientras se lo llevaban. No sentí nada. Solo alivio. Afuera de la sala, Alejandra y yo nos abrazamos en el pasillo. La licenciada Morales se acercó con una sonrisa. Lo hicimos, dijo. No podía decirles antes porque no quería darles falsas esperanzas, pero ese juez tiene reputación de creer a las víctimas. Aposté que si Alejandra testificaba bien, él le creería. Gracias, dije, por todo. No me agradezcan a mí, agradézcanle a Alejandra. Ella fue quien tuvo el valor de hablar. Alejandra sonrió, una sonrisa real, no genuina, por primera vez en meses. 2 semanas después, volvimos para la sentencia. El juez miró a Fernando. Señor Hernández, ha sido encontrado culpable de uno de los crímenes más viles que existen: abusar sexualmente de su propia hija durante 10 años de su infancia. No solo le robó su inocencia, le robó su confianza, le robó años de su vida. Y cuando finalmente tuvo el valor de hablar, usted intentó destruir su credibilidad. Por lo tanto, lo sentenció a 25 años de prisión. Adicionalmente, cuando sea liberado, deberá registrarse como delincuente sexual de por vida. 25 años. Fernando tenía 48 años. Tendría 73 cuando saliera, si sobrevivía tanto tiempo en prisión. Después de la sentencia, Alejandra y yo salimos del tribunal tomadas de la mano. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. No lo sé, admitió. Pensé que me sentiría feliz o aliviada, pero solo me siento cansada. Es normal, la justicia no borra el trauma, solo cierra un capítulo. ¿Y ahora qué? Ahora sanamos, juntas. El veredicto de culpabilidad fue solo el comienzo, porque el verdadero trabajo de sanación apenas empezaba. Si esta historia les está enseñando sobre el proceso de justicia y sanación, déjenme un comentario. Sus palabras nos ayudan a seguir adelante. Los meses después del juicio fueron extraños. Por un lado, había alivio. Fernando estaba en prisión. No podía lastimar a Alejandra nunca más. Pero, por otro lado, el daño ya estaba hecho. 25 años de prisión no devolvían 10 años de infancia robada. Alejandra continuó en terapia. Yo también empecé. No solo para procesar lo que había pasado, sino para aprender a ser la madre que Alejandra necesitaba ahora. Mi terapeuta, el Dr. Ruiz, me ayudó a entender algo importante. Gabriela, me dijo en una sesión, usted no puede cambiar el pasado. No puede volver atrás y proteger a Alejandra de 9 años, pero puede proteger a Alejandra de 25 años.
o puede estar presente ahora. ¿Cómo? Escuchando, apoyando, creyendo, sin juzgar, sin tratar de arreglar todo, solo estando ahí. Eso es lo que intenté hacer, estar ahí. Cuando Alejandra tenía días malos, días donde el trauma volvía con fuerza, yo estaba ahí, no tratando de arreglar nada, solo sosteniéndola mientras lloraba. Cuando Alejandra tenía días buenos, días donde sonreía, donde reía, yo celebraba con ella, sin mencionar el pasado, solo disfrutando el presente. Lentamente, muy lentamente, nuestra relación empezó a sanar. Un año después del juicio, Alejandra me dijo algo importante. Estábamos cocinando juntas en la cocina, algo que habíamos empezado a hacer los domingos, cuando de repente dijo: «Mamá, necesito decirte algo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué?» «Te perdono». Me quedé paralizada. «¿Qué?» «Por no haber sabido, por no haberme protegido, te perdono». Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. «No tienes que...» «Lo sé», dijo. «Y no lo hago por ti, lo hago por mí, porque la terapeuta me dijo que aferrarme a la rabia te lastima a ti, pero me lastima más a mí, y ya no quiero estar lastimada. Yo tampoco quiero que estés lastimada», dije abrazándola. «Lo sé, y eso es parte de por qué puedo perdonarte, porque sé que si hubieras sabido, me habrías protegido. No sabías. Y eso estuvo mal, pero no fue malicioso. Lo siento tanto, lo sé, y yo también lo siento. Siento haber guardado el secreto tanto tiempo. Yo siento no haber sido más clara cuando intenté decirte. Eras una niña, no era tu responsabilidad. Lo sé, pero aún así lo siento». Nos quedamos abrazadas en la cocina, llorando juntas, no lágrimas de dolor, lágrimas de sanación. Ese fue un punto de inflexión. Después de ese día, las cosas fueron diferentes entre nosotras, más ligeras, más libres, no perfectas, nunca serían perfectas. El trauma no desaparece así nada más. Alejandra todavía tenía pesadillas. Todavía tenía días donde no quería que nadie la tocara. Todavía tenía momentos donde el pasado volvía con fuerza, pero ahora tenía a alguien con quien hablar de eso. Tenía a su mamá, a mí. 2 años después del juicio, Alejandra conoció a alguien. Se llamaba David. Era ingeniero, amable, paciente. Al principio estuve nerviosa. ¿Qué tal si la lastimaba? ¿Qué tal si no entendía su trauma? Pero cuando lo conocí, vi cómo la miraba. Con respeto, con amor genuino, con paciencia infinita. Alejandra me contó lo que pasó, me dijo un día cuando estábamos solos. Y quiero que sepa que voy a cuidarla, voy a ser paciente, voy a respetar sus límites, y si alguna vez necesita espacio, se lo voy a dar. Gracias, le dije. Eso es todo lo que pido. Un año después, David le propuso matrimonio. Alejandra dijo que sí. El día de la boda, mientras la ayudaba a ponerse el vestido, me dijo: «Nunca pensé que este día llegaría. Cuando era adolescente, pensé que nunca podría confiar en un hombre lo suficiente para casarme. Pero encontraste a alguien bueno». «Sí, y tú me enseñaste que hay hombres buenos, porque después de todo, escogiste creerme sobre él, escogiste protegerme. Tarde, pero lo hiciste. Debí haberlo hecho antes, pero lo hiciste cuando importó. Cuando te dije la verdad, me creíste, sin dudar, sin cuestionar, y eso significó todo». La boda fue hermosa, pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Fernando no estaba, obviamente, todavía en prisión, con 23 años más por cumplir. Durante la boda, Alejandra dio un discurso. «Quiero agradecer a algunas personas», dijo. «A David, por amarme incluso con todas mis cicatrices. A mi terapeuta, doctora Reyes, por enseñarme que merezco ser feliz. Y a mi mamá». Me miró directamente. «Mamá, sé que cargas mucha culpa por no haber sabido, por no haberme protegido cuando era niña, pero quiero que sepas algo. Me protegiste cuando importó. Cuando finalmente hablé, ni me creíste sin dudar, me apoyaste, peleaste por mí, y eso lo cambió todo. No eres la madre que tuve cuando tenía 9 años.
Eres la madre que tengo ahora, y esa madre es exactamente quien necesito. Lloré durante todo el discurso, y cuando terminó me abrazó, y sentí que finalmente, después de años de culpa y dolor, podía perdonarme a mí misma. 3 años después del juicio, 4 años después de que descubrí la verdad, recibí una llamada de la licenciada Morales. Gabriela, necesito que venga a mi oficina. Hay algo que necesitas saber. Fui inmediatamente con el corazón acelerado. ¿Qué había pasado? ¿Fernando había apelado? ¿Lo habían liberado? Cuando llegué, la licenciada me hizo sentar. Recibimos una carta de otra víctima, de Fernando. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Una mujer de 35 años. Dice que Fernando abusó de ella cuando tenía 12 años. Era vecina de ustedes. Si Fernando se ofrecía a cuidarla mientras sus padres trabajaban. Dios mío. Ella vio el caso de Alejandra en las noticias y finalmente tuvo el valor de hablar. Quiere presentar cargos también. ¿Puede? Sí. Aunque él ya está en prisión, los cargos adicionales pueden añadir más años a su sentencia y darle a esta mujer el cierre que necesita. ¿Sabe Alejandra? Todavía no. Quería decirle a usted primero. Esa noche le conté a Alejandra. Su reacción me sorprendió. No estaba devastada, estaba aliviada. Sabía que no era la única, dijo. Hombres como él no tienen solo una víctima. ¿Cómo te sientes al respecto? Triste por ella, pero también orgullosa, porque yo hablé primero. Mi testimonio le dio el valor de hablar. Eso significa que mi dolor sirvió para algo. Sirvió para mucho, le dije. Sirvió para ponerlo en prisión, para proteger a otras niñas, para ayudar a esta mujer a encontrar su voz. La segunda víctima testificó. Fernando recibió 15 años adicionales en su sentencia. Ahora tenía 40 años total que cumplir. Después del juicio adicional, la segunda víctima, se llamaba Rosa, quiso conocer a Alejandra. Se reunieron en una cafetería. Yo no fui, le di su espacio, pero después Alejandra me contó. Nos abrazamos y lloramos, dijo, y después hablamos, sobre cómo él operaba, sobre las cosas que nos decía. Era exactamente igual. ¿Cómo te sentiste? Validada, porque durante años me pregunté si estaba exagerando, si tal vez no fue tan malo. Pero escuchar a Rosa describir exactamente lo mismo, supe que no estaba loca, que él era un depredador sistemático. El dolor de Alejandra ayudó a otra mujer a encontrar justicia. Eso es el poder de hablar. Si esta historia les ha enseñado algo, suscríbanse a Relatos de Abuelas y compartan este mensaje. Alguien necesita escucharlo. Hoy, 5 años después de que descubrí la verdad, siento mi vida es completamente diferente. Alejandra está casada con David, feliz, todavía en terapia, todavía trabajando en su sanación, pero viviendo una vida plena. Yo me mudé a una casa más pequeña. Vendí la casa donde pasó el abuso. No podía seguir viviendo ahí con esos recuerdos. Empecé a trabajar como voluntaria en una organización que ayuda a víctimas de abuso sexual. Uso mi experiencia para ayudar a otras madres que están pasando por lo mismo. Hace 6 meses, una madre vino a mí en la organización. Su hija de 16 años acababa de revelar que su padre la había estado abusando. No sé qué hacer, me dijo llorando. Amo a mi esposo, pero mi hija, ella es mi prioridad. Entonces ya sabes qué hacer, le dije. Cree a tu hija, protégela, sin importar el costo. ¿Y si estoy destruyendo mi familia? Tu esposo destruyó tu familia cuando tocó a tu hija. Tú solo estás reconociendo lo que ya está roto. Ella asintió. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo con la culpa de no haber sabido? Un día a la vez, le dije. Y eventualmente, si trabajas en ello, tu hija te perdonará. Como mi hija me perdonó a mí. ¿Tu hija te perdonó? Sí, tomó años, mucha terapia, mucho trabajo, pero sí. ¿Cómo lo lograste? Escuchando, creyendo, apoyando y nunca dejando de intentar. Esa mujer tomó la decisión correcta, denunció a su esposo, protegió a su hija
Y ahora, meses después, me cuenta que su relación con su hija está mejorando. Eso es lo que hago ahora. Ayudo a otras madres a tomar la decisión que debí haber tomado antes, a ver las señales que yo no vi, a actuar rápido cuando yo actué tarde. No puedo cambiar mi pasado, no puedo volver atrás y proteger a Alejandra de 9 años. Pero puedo usar lo que aprendí para proteger a otras niñas, para ayudar a otras madres, para asegurarme de que otras familias no pasen por lo que nosotras pasamos. La semana pasada, Alejandra vino a visitarme. Nos sentamos en mi patio, no tomando café. Mamá, dijo, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Estoy embarazada. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? David y yo vamos a tener un bebé, una niña. Las lágrimas llenaron mis ojos. Alejandra, eso es maravilloso. Estoy aterrada, admitió. ¿Qué tal si no soy buena madre? ¿Qué tal si no la protejo? Vas a ser una madre increíble, le dije, porque sabes exactamente qué buscar, sabes las señales, y nunca, nunca vas a ignorarlas. ¿Y si...? Empezó, pero la interrumpí. Y no hay y si, vas a protegerla, porque aprendiste de lo que me pasó a mí, aprendiste de tu propia experiencia, y vas a romper el ciclo. Ella asintió llorando. Quiero que seas parte de su vida, quiero que seas su abuela. ¿Estás segura? Sí, porque eres una buena madre. No fuiste buena madre cuando yo tenía 9 años, pero eres buena madre ahora, y vas a ser buena abuela. 4 meses después nació mi nieta. Se llama Esperanza. Cuando Alejandra me la puso en brazos por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa. Te voy a proteger, le susurré a la bebé. Te lo prometo. Y vi a Alejandra sonreír, porque ella sabía que era una promesa que yo iba a cumplir. Hoy, mientras miro a mi nieta dormir, pienso en todo el camino recorrido. 5 años desde que descubrí la verdad. 5 años de dolor, culpa, sanación, perdón. ¿Haría algo diferente si pudiera volver atrás? Por supuesto. Habría prestado más atención, habría hecho más preguntas. Y habría protegido a mi hija, pero no puedo volver atrás. Solo puedo seguir adelante, y seguir adelante significa usar mi error para ayudar a otras. Significa ser la abuela que mi nieta necesita. Significa ser la madre que Alejandra necesita ahora. Fernando cumplirá 40 años en prisión. Tiene 48 años ahora. Tendrá 88 cuando salga, si sobrevive tanto. Y cuando salga, será un anciano registrado como delincuente sexual de por vida. Esa es su justicia. Pero la nuestra, la mía y la de Alejandra es diferente. Nuestra justicia es que reconstruimos nuestra relación, que ella encontró amor, que va a ser madre, que el ciclo se rompió. Nuestra justicia es que hablamos, que denunciamos, que ayudamos a otra víctima a encontrar su voz. Nuestra justicia es que sobrevivimos, las dos, juntas. Si hay algo que he aprendido en estos 5 años, es esto. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Llegué tarde a proteger a mi hija cuando era niña. Pero llegué a tiempo cuando importó. Cuando habló, la creí. Cuando necesitó apoyo, estuve ahí. Y cuando necesitó que peleara, peleé. Y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tengo. Para las madres que están leyendo esto, abran los ojos, vean las señales, hagan preguntas, y si su hijo les dice algo, créanle, siempre créanle, no cometan mi error, no lleguen tarde. Para las hijas que están guardando secretos, hablen, aunque tengan miedo, aunque piensen que no les van a creer. Hablen, porque el silencio solo protege al abusador, nunca a la víctima. Y para las sobrevivientes, la sanación es posible, no es rápida, no es fácil, pero es posible. Mi hija es prueba de eso. Sobrevivió 10 años de abuso, 5 años de silencio, y ahora está casada, embarazada, feliz. El trauma no la define, es parte de su historia, pero no es toda su historia, y esa es la lección más importante. El abuso no tiene que ser el final de tu historia, puede ser el capítulo más oscuro,
Pero no es el último capítulo. Puedes escribir nuevos capítulos. Capítulos de sanación, de amor, de paz, como lo hicimos Alejandra y yo, juntas.